Vamos a ver la parte primero de planificación y luego la parte de planilla de avance de obra. Entonces, una vez que ustedes realicen sus proyectos, la pregunta es ¿en qué tiempo se va a ejecutar ese proyecto? Entonces, lo que se hace para calcular el tiempo de ejecución de un proyecto, se calcula el tiempo de cada actividad. Es decir, la excavación, ¿en qué tiempo lo van a hacer, ¿no? El vaciado, el replanteo, ¿en qué tiempo? El vaciado de las zapatas, ¿en qué tiempo? El vaciado de las columnas, ¿en qué tiempo? Entonces, luego, una vez calculados los tiempos de cada actividad, lo que vamos a hacer es vincular en base al proceso constructivo. Ustedes dirán, primero vamos a instalar la faena, luego vamos a replantear, luego vamos a excavar, luego vamos a hacer el vaciado de la carpeta de trabajo para la zapata, luego la zapata, luego vienen las columnas. Entonces, ese es el proceso constructivo. Por un lado, entonces, está el tiempo de duración de cada actividad y luego viene la vinculación de las actividades en base a un sistema constructivo. ¿En qué varía? En base al número de personas. Si yo meto más gente, va a ser la actividad más, el rendimiento, digamos, tengo mayor rendimiento. Si mejoro también, digamos, en vez de utilizar personas, lo acabo con una retroexcavadora, una gallinita que le llaman, ¿no? Voy a acabar el trabajo en menos tiempo porque tengo una mayor producción. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos de datos, vamos a poner aquí cálculo de tiempos de ejecución de actividades. ¿Cuáles van a ser los datos? En primer lugar, los datos van a ser el volumen de obra, cuando hablo de volumen no solamente me voy a referir a metros cúbicos, me voy a referir también a metros cuadrados, piezas, eso es volumen de obra. Luego, en base al rendimiento. La producción, el número de, digamos, pongámosle, de cuadrillas. ¿Por qué digo cuadrillas? Si yo tengo, por ejemplo, un ítem que es de revoque, yo voy a necesitar un maestro albañil y un ayudante. Si yo pongo 2 ayudantes para tener un maestro, no va a haber variación, ¿no? Porque ¿de quién depende la duración de la actividad? Fíjese, es del maestro albañil, el que va a ejecutar la obra. Entonces, yo le llamo cuadrilla, por ejemplo, ese equipo de trabajo. Yo puedo tener 3 maestros albañiles para revocar y 2 ayudantes. Puede ser eso una cuadrilla. Entonces, pero si lo invierto, pongo 3 ayudantes y 2 maestros, mi cuadrilla, digamos, puede ser 2 nomás, 2. En el otro, depende más que todo de la mano de obra principal. En el tema de vaciado, depende del número de mezcladoras. Yo puedo tener, digamos, que atienden 6 personas a una mezcladora, ¿no? Estamos hablando del vaciado manual. Uno echa el cemento, los otros 2 echan el agregado, otros son carretilleros, ¿no? Otro ayuda a vaciar, no sé, 6 ayudantes. Pero ¿de qué depende? Depende más que todo de la capacidad de la mezcladora, ¿no? Entonces, cuando hablo de cuadrilla, hablo de un equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo calculamos los tiempos? Digamos acá el tiempo, que va a estar expresado en horas, va a ser igual al volumen de obra dividido entre la producción por el número, digamos, de cuadrillas. Vamos a hacer un ejemplo.
tengo un volumen de obra de excavación de, no sé, 36 metros cúbicos y tengo un rendimiento de 3.6 horas por metro cúbico. ¿Cómo se determina el rendimiento? Mediante medición de tiempo, ¿no? Usted dice, a ver, yo pongo un ayudante o dos ayudantes para acabar toda esta semana. A ver, son 8 horas por día, por 6 días son 48, por 2 horas 96 horas. 96 horas, ¿cuántos metros cúbicos se excavaron, digamos, en la semana? 96 horas dividido entre el volumen le da el rendimiento. Suponga que ese es un dato. Ahora para excavar 36 cubos, ¿cuánto sería el tiempo entonces? Quiero que lo calculen. Para uno, una cuadrilla. ¿Cuánto le dio? 10 horas. 10 horas, ¿no? Entonces, usted tendría que calcular primero aquí la producción, ¿no? Igual a 1 sobre L. Entonces, 1 dividido entre 3.6. Aquí le va a quedar la inversa, ¿no? Metros cúbicos por hora. Entonces, ¿cuánto le daría esto? Entonces, usted tendría que reemplazar que el tiempo de ejecución expresado en horas va a ser igual a el volumen 36 metros cúbicos dividido entre la producción, que sería 1 dividido entre 3.6 multiplicado por 1, que sería igual metro cúbico por hora. Entonces, metro cúbico con metro cúbico se van, me quedaría 10 horas. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? A ver, no.
46. Producción de celular. No sé qué. A ver, ¿está bien? Sí. 129. ¿Qué decía de Diego ahora? 129.6 horas. Entonces, ¿cuánto serían días? Vamos a suponer que la jornada laboral son 8 horas. Entonces, ¿cuántos días serían? 16.2 días. Entonces, estaría acabando 6 por 2, 12. Casi 2 semanas, ¿no? 2 semanas y un poco más, 16 y 2 días más de trabajo. Entonces, lo que se tendría que hacer, si se quisiera reducir el tiempo de ejecución, tendrían ustedes que dividir, aumentar acá el personal, 2, ¿no? Entonces, se reduciría en vez de 16.2, sería 8.1 día, en 8 días, ¿no? Podríamos reducirlo. Entonces, ¿qué ocurre si yo utilizo una gallinita para acabar? Póngale el mismo tiempo, a ver el rendimiento. Vamos a suponer acá, lo vamos a hacer con una gallinita. Ahora, opción, pongámosle la excavación con maquinaria. Usted tiene un rendimiento de 0.05 horas por cada metro cúbico. Entonces, cuando el volumen de obra son 36 metros cúbicos, ¿cuánto sería el tiempo? Calcúlenlo ahí. Ese es el rendimiento, digamos, de una gallinita. Como 8. 1,8 horas. Según esto que...
El 3,6 es de una cuadrilla o de cuánto es? No, la cuadrilla es un número n grande. Ya, pero yo digo, el rendimiento de 3,6, eso lo dio un trabajador. Bueno, es el rendimiento. Pero de un solo trabajador. No, es el rendimiento de. A ver, entonces, aquí reemplazando, yo tendría que calcular primero la producción, ¿no? Metro cúbico. Sí. Es la inversa del rendimiento. 1 dividido entre 0.05. La inversa sería ya metros cúbicos por hora, ¿no? Aquí el rendimiento de la camioneta. ¿Cuánto te da? 1 entre 0.05. No te entiendo nada, viejo. ¿Cuánto te da? 20. ¿Qué no entiendes? Yo no entiendo una cosa, una pregunta. A ver. Antes que avance. El 3,6 horas, ¿ese es el rendimiento de una cuadrilla? Claro. sí. De una cuadrilla. ¿Y una cuadrilla es qué dijo que era? En este caso, como es una sola persona, es un ayudante, ¿no? Ah, ya le entendí. Ahora sí, gracias. ¿Cuánto te da la producción acá? 20. 20. 20 metros cúbicos por hora. Ok. Ahora, el tiempo, entonces va a ser igual al volumen de obra, se mantiene los 36 cubos, dividido entre la producción, que sería 20 metros cúbicos por hora, por el número de maquinaria, en este caso 1. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y quedaría ¿cuántas horas? 1,8 horas. Mire, podría acabarlo en 2 horitas, lo que tardaría 2 semanas el otro. Entonces, suponga que sea la mitad del rendimiento, o sea, 3.6. Ya suponga que se fregó la máquina, en un día lo acabaría todo, todita la zapata. Si es que hay espacio para colocar, digamos, todo el material excavado a un lado, si hay espacio, en un día se lo acaba todo. Entonces, es muy importante que ustedes manejen el rendimiento porque está ligado al tiempo de duración de la actividad. Y tiempo de duración es dinero, ¿no? Imagínense cuánto cuesta el costo del personal, digamos, para tener bodeguero, sereno, para tener el personal administrativo, ¿eh? Entonces, mientras la obra se concluye en un tiempo menor, se va a optimizar costo, va a salir más barato, más económica, ¿no? La ejecución de ese proyecto. Entonces, de ahí la importancia de la planificación. Provisión de materiales, que no falte material en la obra. Provisión de recursos, ¿no? Herramientas y equipos, que estén todos los equipos, las maquinarias que se necesitan. Si no hay herramientas, ¿con qué vas a ejecutarla, no? Vas a parar a la gente, no va a haber cómo avanzar. Si no hay el personal necesario también, ¿no? Entonces, ustedes hacen estos números y dicen, prefiero hacerlo con maquinaria porque voy a tardar un día. Si lo hago manual, el terreno es muy duro, voy a tardar 2 semanas excavando. Entonces, o 1 semana y media, 2 semanas, ¿no? Entonces, me va a salir más caro, ¿no? Porque tengo que pagar personal, jornales, bueno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en una planilla. Noche. A las 6. ¿No vas a venir? ¿Qué? No se puede creer cuál no va a venir hoy. Cuando meten los datos a Quarry, señora. Cuando meten los datos al Quarry. Entonces, ¿Qué? Bien, No.
Un día tiene que ser. Es que eso ya no lo podemos hacer por parte, pues. Uno cada uno tiene que ver. Claro, o sea, primero tiene que meter los datos José, luego ahí tiene que meter Daniel y luego yo. Sí, pero es difícil pasar, pues. Entonces primero tiene que hacerlo José, pues. Porque primero tiene que hacerlo José por su parte. Luego Daniel, luego yo, luego Guido, vos sos último, ¿no? ¿Y se podrá copiar y pegar acá? No, lo que puedo hacer es el proyecto, Bien, entonces vamos a empezar. Es de acá, ¿no? Es de acá. A ver. Entonces, voy a ver un proyecto acá. Walker M24. Era una barda, ¿no? La ejecución de una barda. Actividades, voy a buscar acá el proyecto que vamos a analizar. Entonces, tengo acá un presupuesto. Ahora necesito saber el tiempo de duración, ¿ya? Yo voy a colocar que va a ser vamos a hacerlo con 6 personas, ¿ya? Tal vez 2 albañiles y 4 ayudantes. ¿Qué tiempo ustedes estimarían ejecutar? ¿Un mes? ¿2 meses? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la duración de cada actividad en función a ese personal que yo estoy definiendo a priori y ver qué tiempo me da. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a generar acá mi presupuesto para utilizar esa planilla. Lo voy a generar en Excel, decimales y sin literal, y lo vamos a generar voy a poner aquí planilla de cálculo de tiempos. Vamos a activar el Excel. Quitar el Excel. Quiero que por favor tengan todos en su pantalla este presupuesto en el formato de Excel, donde vamos a poder estimar los tiempos necesarios en función a un número de cuadrillas definido. ¿No tienen este presupuesto? Lo de la barda, que es lo que revisamos, ¿no?
Presupuesto. Presupuesto general. ¿De cuánto? Lo que necesitamos son los volúmenes, ¿no? Estos de acá, estos volúmenes. Volúmenes de obra. Sí. Ya, pero la cosa es cuál era construir esto. ¿Era costo directo ingeniero? No, no necesariamente, porque solamente vamos a utilizar, digamos, el listado de los ítems y este volumen. Todo esto lo vamos a borrar. ¿Dónde está el presupuesto general? Ah, pero el presupuesto general yo creo, sí. Ya ahora sí agua. Ya, emisión de presupuesto y presupuesto de obra y presupuesto general. ¿Es eso o no? No sé, no me dijo nada a mí. Un segundito. Mando. Botón derecho, mover o copiar. Crear una copia y mover al final. Ya tenemos el tiempo. Voy a modificar el nombre, botón derecho, cambiar nombre. Voy a ponerle PT, ponerle el tiempo.
Y acá, en vez de presupuesto, le coloco planilla de tiempo. Lo que vamos a hacer es estimar, ¿no?, los tiempos de duración de cada actividad. Entonces, lo primero que vamos a revisar acá es el rendimiento. Vamos a poner como R. Esto va a ser extraído del análisis de precio unitario y también la producción P, que va a ser igual a la inversa del rendimiento, ¿no? 1 sobre R. Y luego tendría que insertar acá el botón derecho, insertar en una columna para el número N del cuadrilla. Y por último vamos a insertar otra cuadrilla, otra que sea el tiempo. Esto va a estar expresado en horas. Por último, el tiempo en días. La última la voy a borrar. Entonces, fíjense que vamos a hacer esta excavación para fundaciones. ¿Cuánto es el rendimiento? ¿Cuántas horas por cada metro cúbico se requieren, ¿no? Entonces yo lo que debo hacer es ingresar al análisis de precio unitario y revisar, por ejemplo, excavación para fundaciones. Reviso rendimiento y me dice 3.5 horas del ayudante, del albañil 0.2. Pero aquí yo tengo que definir cuál es la mano de obra principal, o el albañil o el ayudante. Si es el ítem de excavación, tendría que ser el ayudante. Entonces usted toma en cuenta el rendimiento del ayudante. Entonces acá tendría que colocarse 3.6 horas. La producción es la inversa del rendimiento. Entonces aquí coloco una fórmula igual a 1 dividido entre el rendimiento. Yo tendría una producción de 0.28. El número de planilla voy a ponerle 1, que es inicialmente. Y ahora la fórmula que nos dice voy a hacer un poco más grande esto. Ahí puede ser. Igual voy a abrir un paréntesis, cierro, divido, paréntesis también. Fíjense, tengo dos paréntesis y primero me ubico el cursor en el paréntesis de arriba. Acá en el numerador va a estar la cantidad, el volumen de obra. Yo hago un clic acá sobre la columna D14 o sobre la celda D14 y voy a dividir entre el número de cuadrilla de trabajadores y multiplicado por la producción, por esta de acá. Voy haciendo, por ejemplo, un clic sobre la celda F14, que significa, y ahí me calcula 181 horas. ¿Perdón? Lo que no quiero que se grabe la fórmula, sino la forma de cómo yo lo... Este tiempo era volumen de obra, cantidad, dividido entre la producción por el número de personas. Entonces son fórmulas solamente, no quiero que se aprendan, digamos, T14, G14, no, sino el concepto de cómo calculan el tiempo de duración, ¿ya? Entonces, ahora yo lo necesito llevarlo a días, entonces esto igual, este valor que es en horas, el H14 lo divido entre 8 horas.
y necesito 22 días. Si yo pongo 2, mire, 2, voy a bajar a 11. Si pongo 4, a 5. ¿No? Aquí tengo 1 solamente. ¿No? Entonces, de esta manera yo voy estimando el tiempo de duración de cada actividad. En base al análisis de precio, digamos, unitario, extraigo de ahí los rendimientos y con eso puedo calcular los tiempos de duración. Pep Guardiola. Lo sacaron porque perdieron contra el Barça. Entonces, ¿quién? Sí, conozco. En ahí está Haaland, pues. De eso, pues, ahí está. ¿Qué? Ese es otro, es rojo ese. ¿Vos perdiste? No apostaste.
qué no apostaste por el Barça? Pues ibas a ganar harto dinero. Nadie quería apostar por el Barça. La mayoría estaba apostando por el Madrid. De la instalación de faenas, voy a revisar acá, yo tengo ayudante, plomero y albañil. Yo voy a colocar acá ayudante, 32 horas. Entonces colocamos aquí las 32 horas. Limpieza de terreno. Vamos al siguiente, 0.5 horas. Entonces 0.5 horas. Replanteo general. Siguiente. Voy a colocarlo en base, como el replanteo depende ya de la mano de obra especializada, en este caso del albañil, sería el rendimiento del albañil. 0.36. Hormigón pobre bajo fundaciones. Ya coloqué hormigón. Acá no dependen de la mano de obra, sino de la mezcladora, porque el vaciado es manual. Sería 1.75 horas. A ver, baño. Hormigón armado en zapatas. Aquí sí tengo tres fases. Tengo una fase, digamos que es el vaciado en sí, pero antes está el armado de fierros, armaduras. Y está el tema de encofrado. Entonces, esto está en kilogramos, los fierros, y esto está en pie cuadrado. Entonces, yo debo calcular cuántos kilos de acero tengo en total, en primer lugar. Entonces, me voy a pasar al siguiente. Mire, yo tengo para ese ítem 50 kilogramos de acero. Entonces aquí se debe colocar los 50 por 6 cubos, son 300 kilogramos. Lo mismo debo hacer con la madera de encofrado. Tengo 40 pies cuadrados. Entonces sería 40 por 6 cubos. Son 240 pies cuadrados de madera que se requieren. Entonces, para la etapa de armaduras, yo debo colocar el rendimiento para cada kilogramo. ¿Cómo se calcula? Acá, mire, usted tiene 4 horas para 50 kilos. Entonces lo que se debe hacer es dividir, ¿no? Las 4 horas entre 50 me da 0.08 horas cada kilogramo. Entonces coloco 0.08. Lo mismo vamos a hacer para el encofrado. Se tiene el encofrador 4 horas. 4 horas. 4 horas dividido entre 40 sería, ¿no? Entonces, 4 dividido entre 40, 0.1 es el rendimiento para un maestro. Y para la zapata en sí, que vendría a ser ya el vaciado, lo voy a hacer, fíjese, manual, por lo que veo acá, sería 1.75 horas. Entonces, calculo los tiempos, control C, selecciono, pegado especial, solamente fórmulas. Entonces aquí tengo los tiempos. Mire, para vaciar el hormigón pobre se necesita 0.79 horas o días. Para las zapatas cuadradas, aquí tengo, en total serían como 336 más 1.31.
Yo podría colocar acá lo siguiente, voy a insertar el vaciado. Lo voy a poner en metros cúbicos y lo voy a colocar en 6 cubos. Esta fórmula de acá la voy a colocar aquí abajo y aquí voy a borrar esto y solamente voy a hacer aquí una suma de los 3 para sacar 7.31 días. Entonces vamos a hacer un pequeño aquí pintado con este color de acá. Y tendría, fíjese, 7.31 días, que sería digamos el tiempo de ejecución de ese ítem. Y lo mismo tendría que hacer con los siguientes ítems. Entonces, fíjense acá, lo importante es saber determinar cuántos kilos de acero necesitas para los 6 cubos. En el análisis de precios se tiene para un cubo. Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar esa cantidad de tu análisis por el volumen de obra. Y tendríamos, era 50 por 6, 300, ¿no? Y en un metro cúbico tenemos 40 pies cuadrados de madera. Multiplicado por 6 eran los 240. Luego, ¿cómo determinabas este rendimiento? Igual del análisis de precio unitario. ¿Cuántas horas de fierrista dividido entre su cuantía te da este valor? ¿Cuántas horas de encofrador dividido entre su cuantía de madera para un metro cúbico te da 0,10? Y aquí este es el rendimiento de la mezcladora. Con esto estimamos la duración de cada actividad en función a estos recursos, este número de personal o número de equipos, me da 731. Si quisiera disminuir, ¿qué tendría que hacer? Disminuir estas o modificar acá esta cantidad, ¿no? O en todo caso el rendimiento, pero esto ya forma parte del análisis de precio unitario, no puedo modificar. Entonces tendría que haberlo hecho en otra etapa. Mi propuesta está así en este momento. O la otra, yo digo, ¿sabe qué? El vaciado no lo voy a hacer manualmente, lo voy a hacer con mixer. ¿Pero cuánto me ahorra? Un día. Ah, bueno, me ayuda. Entonces, o puedo decir, ¿sabe qué? Las armaduras las voy a hacer, lo va a hacer otro personal, y el encofrado, entonces voy a hacerlo en una semana. En vez de 7 días, quiero hacerlo en una semana. Y tomo los recaudos para que todo el ítem se ejecute en esa semana. Bien, entonces, ahorita tengo una pequeña reunión de unos 15 minutos. Yo regreso por acá. Quiero que la completen esta planilla, extraigan los rendimientos de los análisis de precios y la completen, ¿ya? Luego estos datos los vamos a pasar a Quark para poder calcular, hacer el cronograma de ejecución. ¿Listo? Bien.